Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 8, donde dice: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hablando los demonios por medio del endemoniado y desconociendo lo que Jesús iba a determinar sobre ellos, le pedían un compromiso bajo juramento de que no actuaría contra ellos enviándoles a los tormentos. La razón estaba en lo que el Señor estaba ordenándoles y que Marcos traslada con más detalle que el resto de los sinópticos. Note que el imperfecto decía da la impresión de que Jesús insistía en decir lo que supondría a que los demonios se estaban refiriendo a su autoridad, pero en este caso debe de tomarse en sentido de pluscuamperfecto, cuando dice había dicho. Por tanto, el mandato de Jesús está establecido con claridad y también con precisión. Note que el mandato es concreto, cuando le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Por otro lado, los liberales, tomando el texto, enseñan que los demonios se estaban resistiendo a la autoridad de Jesús y que tuvo que repetir el mandato varias veces. De ahí el uso del imperfecto. Pero realmente el imperfecto establece una acción pasada que continúa con los efectos en el presente. Ya que no se trata, pues, de un poder limitado de Jesús, sino que la autoridad de su mandato, que no podía ser resistido por el demonio, ocasionaba la petición de los que poseían al endemoniado para que no les ordenase antes del tiempo establecido para ello. El Evangelio de Mateo capítulo 8 y versículo 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Note que el demonio reconoce el poder absoluto de Jesús y le suplica que no le envíe al abismo, ya que lo que los demonios conocen y admiten no están dispuestos a reconocer los hombres, especialmente aquellos que vivían en perpetua enemistad con el Señor, a causa de su poder y también de su autoridad. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Jesús formula aquí una pregunta al endemoniado. Note que no responde al ruego de los demonios, sino que le manda identificarse. Y el verbo que Marco usa tiene varias acepciones como rogar y pedir, pero aquí debe de tomarse en sentido de preguntar, que es el sentido con que repetidamente se usa en la Biblia de los 70 y en los papiros para referirse a la acción de consultar, interrogar, acerca de y pedir qué. Por tanto, la situación es tensa, ya que por un lado los demonios ruegan y Jesús le pregunta. Y la pregunta de Jesús es sorprendente, cuando le dice: ¿cuál es tu nombre? O también: ¿cómo te llamas? Cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿acaso no sabía el nombre de los demonios con quienes dialogaba? Muchos evitan absolutamente entrar en este tema, y otros sugieren que Jesús trataba de poner de manifiesto delante de los discípulos la dimensión del problema que afectaba al endemoniado. Por otro lado, otros entienden que la pregunta era necesaria para el ejercicio del exorcismo, como era la forma habitual en su tiempo, de modo que, conociendo el nombre siempre ligado a la persona, se tenía el poder sobre el hombre concreto titular del nombre. Tampoco
puede dejar de considerarse que Jesús es la segunda persona divina, en la que subsisten dos naturalezas, la divina, que eternamente le corresponde por ser Dios, y la humana, asumida en la persona divina, desde el momento de la concepción virginal en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. Así pues, cuando Dios se hace hombre, en el hecho en sí de encarnarse, no se humilla, sino que se limita, ya que la humillación se produce mediante el vehículo que le permite, que es la humanidad. De ahí que el apóstol diga que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y los versículos 7 al 8. También en el texto se aprecia la limitación de sus atribuciones divinas en su naturaleza humana, que voluntariamente hace que el Verbo encarnado para identificarse con los hombres. Es necesario tener bien presente que las dos naturalezas, la divina y la humana, no son comunicables entre sí, ni se pueden mezclar entre ellas, ya que son absoluta y plenamente diferenciadas, relacionándose entre ambas por medio y en la persona divina en que subsisten. También es necesario entender claramente que las dos naturalezas constituyen una acción hipostática y que no es la naturaleza divina la que se encarnó, sino la persona divina en que esa naturaleza eternamente existe y a la que se une en la persona la naturaleza humana asumida en la encarnación, ya que la naturaleza divina no sufrió cambio alguno por la encarnación, es decir, no hay una deidad humana ni una deidad divinizada, sino que en un momento divino, en el tiempo histórico de los hombres, la persona divina sustenta en hipostasis una naturaleza humana subsistente como ser humano personal y perpetuamente subsistente en la persona divina del Hijo de Dios, manteniendo inalterable su integridad natural perfecta en cuanto a ser y en cuanto al obrar, en todo semejante a nosotros, salvo en el pecado. Y ante esto, debemos de entender también, para comprender la dimensión de la pregunta y el alcance del texto, no solo en este versículo, sino en otros muchos, lo que técnicamente se llama la comunicación de propiedades, esto es, la mutua intercomunicación de términos y propiedades, ya sean esenciales, ya operativos entre lo divino y lo humano, en todo lo que afecta a la persona divina. Por tanto, esto exige que la atribución de lo divino a lo humano y viceversa no puede hacerse a través de una relación de las naturalezas, sino a través de la persona divina en que ambas subsisten sin mezcla alguna. Significa esto que el conocimiento sobrenatural que la naturaleza humana del Verbo de Dios, esto es, Jesús como hombre, se le comunica cuando es preciso conforme al pensamiento de Dios. Y de ahí que haya expresiones de Jesús que manifiestan el desconocimiento en el plano de su humanidad, como por ejemplo, cuando pregunta ¿quién me ha tocado?, con ocasión de la sanidad que la mujer enferma de flujo de sangre, y también cuando dice, al referirse al tiempo de la segunda venida, que de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos capítulo 13 y versículo 32. Ya que como Verbo conoce absolutamente y plenamente el pensamiento de Dios, pero como hombre asume voluntariamente la limitación que le corresponde en este plano. De este modo, podría entenderse la pregunta de Jesús al endemoniado sobre el nombre que tenía, ya que como Dios en su naturaleza divina no ignora nada,
ni necesita preguntar nada, pero como hombre, esto es, en su naturaleza humana, el conocimiento sobrenatural se produce por la comunicación de la persona divina, en quien subsiste su humanidad, siempre sin mezclarse con la deidad. Es verdad que la pregunta va a traer consecuencias colaterales, sobre todo en la mente de los 12, al conocer la situación en que se encontraba el endemoniado, y también apreciar todavía más el poder de Jesús. Por otro lado, las consecuencias vienen también al poseso, puesto que, al formularle la pregunta desde el plano de su condición de hombre, tenía clara la conciencia de que era cúmulo de las personalidades que lo impulsaban en distintas maneras. Este hombre carecía de voluntad operativa. No era una persona, sino un conjunto de muchas personalidades que lo subyugaban. Y el Señor recibe la respuesta de los demonios, a la que pregunta de cuál era su nombre, cuando dice: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Note, no responde con un nombre concreto, porque tendría que dar el de todos los demonios que se habían posesionado de él. Simplemente, en lugar del nombre, da el número de los que estaban en el endemoniado. Por otro lado, el término legión se refería a la principal división de los cuerpos del ejército romano, ya que la legión romana se componía de 6.000 hombres. Ahora bien, ¿quiere decir esto que en el endemoniado residían 6.000 demonios? Pues no necesariamente. Tal vez el número tiene que ver con un conjunto de demonios que habían hecho su morada en aquel hombre. También debe de considerarse esto como la idea de un conjunto de demonios que actuaban en él. Es decir, no era uno solo quien lo poseía, sino muchos. El doctor Hendriksen escribe sobre esto cuando dice: la respuesta indica la profundidad de la miseria del endemoniado, ya que está bajo el control no de un solo demonio, el vocero de los demás, sino de toda una legión. No se debe tomar la palabra en forma literal, como si el poder de no menos de 6.000 demonios estuviese controlado al pobre hombre, ya que indudablemente el significado aquí es figurativo en número muy grande. Y también es posible que el término legión evoque la visión de un ejército invasor, de crueldad y de destrucción. No estamos aquí frente a una legión de ángeles protectores, como por ejemplo dice en Mateo capítulo 26 y versículo 53, cuando dice: más de 12 legiones de ángeles, sino que estamos confrontando con el ejército de terror y muerte de Satanás. El que más de un demonio pueda a veces poseer y esclavizar a una persona es evidente por otros pasajes bíblicos. Y hasta aquí el comentario del doctor Hendriksen. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. El endemoniado rogaba a Jesús insistentemente. Es interesante apreciar el cambio de sujeto en la cláusula entera, ya que en esta primera parte el sujeto puede ser el individuo, es decir, el endemoniado, apreciándose que el verbo está en singular y la forma verbal en un imperfecto que recalca la acción de una petición continuada o reiterada, completándola con que sea un adverbio de cantidad o un adjetivo. Expresa, por tanto, la idea de algo abundante que excede a lo normal. Inmediatamente, en la segunda oración de la cláusula, el sujeto no es singular, sino plural, ya que no se trata del endemoniado, sino de los demonios que estaban en él, los que ruegan
insistentemente a Jesús. La garganta de la que salía el ruego era del endemoniado, pero la petición procedía de los demonios que se habían poseído de él, ya que éstos sabían que no podían resistir la autoridad de Jesús y que estaban a merced de lo que dispusiera para ellos. La petición no tiene que ver solamente con que no los envíe al abismo, sino que no los haga salir de aquella región. Note que ellos pedían que se les concediera seguir en el área donde desarrollaban su actividad. Los demonios, al igual que los ángeles, no tienen pleno conocimiento de todo y en una determinada medida aprenden a lo largo del tiempo. Ya que aquellos demonios estaban familiarizados con la región de Gerasa, no sabemos en qué extensión y alcance, pero lo que sí es evidente es que pedían permanecer en ella. Por el paralelo, según Lucas, parece ser que la petición estaba estrechamente vinculada con el tormento de ir al abismo, como se lee, por ejemplo, en Lucas capítulo 8 y versículo 31, donde dice: «Y le rogaban que no los mandase ir al abismo». Sin duda, el terror de ser retenidos en el abismo les abrumaba, pero no es menos cierto que, conocedores de la región de los hombres en ella y de la situación plena de aquella porción del cosmos satánico, deseaban permanecer en el lugar que le era familiar. Sin embargo, lo que aquellos demonios temían eran ser encarcelados hasta el día de su juicio y castigo eterno. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: «Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo». Con un rápido giro, Marcos dejan la escena del endemoniado para introducir la de los cerdos. Como en otros detalles de la narración, se aprecia claramente la transmisión hecha desde un testigo presencial. Usando de ella, Marcos orienta la atención del lector dirigiéndola a un hato de cerdos situado junto al monte. El lugar donde estaba no puede precisarse, pero es interesante notar que el relato está trasladando una imagen que había quedado firmemente establecida en la del testigo ocular. Probablemente al borde de algún montículo de la zona había un lugar apropiado, con hierba y frutos de los árboles adecuadas para alimentar a los cerdos. Hasta allí había conducido la piara quienes tenían el oficio de pastorearlos, y el lugar no estaba cerca de donde se había producido el encuentro con el endemoniado. Este debió producirse en un lugar próximo a la ribera, donde habían desembarcado, pero, según Mateo, dice, en Mateo capítulo 8 y versículo 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Es muy probable que los cerdos estuvieran en pasto que se encontraban sobre el acantilado que se alzaba al borde del mar. Y note que no eran pocos en número los que formaban aquella piara, y Marcos utiliza el adjetivo muchos, y más adelante dará el número aproximado de los animales que la componían. Por otro lado, el cerdo era uno de los animales inmundos reglamentada en la ley para Israel, ya que su carne estaba prohibida el comerla. Sin embargo, no se encuentra restricción alguna para criarlos y venderlos a otros. Tan solo la tradición rabínica había prohibido a todo buen creyente criar o relacionarse con los cerdos. Pero con todo esto, sería una actividad difícil de encontrar entre los judíos. Y esto da pie para considerar que mayoritariamente eran gentiles los que estaban establecidos allí,
y para quien no era problema alguno la crianza de los cerdos, ya que la forma verbal, apacentados, o mejor, siendo apacentados, indica que con ellos debían estar también los cuidadores pastores del hato. Para una cantidad grande de animales de este tipo, que no se caracterizaba especialmente por su modo tranquilo de comportamiento, debía haber un grupo numeroso también de pastores. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Los demonios no tenían duda alguna de que iban a ser expulsados del hombre poseído por ellos, pero lo que no conocían es a dónde los enviaría Jesús, ya que su temor era que ellos fueran confinados en el abismo. Por eso le rogaban con insistencia, pero también con reconocimiento de su suprema autoridad sobre ellos. Note que el verbo rogar está en plural, lo que expresa la idea de que eran todos los demonios, ya que ellos habían pedido al Señor que no los enviara fuera de la región, y ellos mismos van a sugerir un lugar para el que pedían autorización. La súplica tiene que ver con la piara de cerdos que pastaba al borde del montículo, y la segunda súplica tenía que ver con la respuesta negativa de la primera, cuando dice: no nos envíes fuera de la región. Por tanto, si Jesús autorizaba esta segunda, habían conseguido evitar lo que tanto temían. Los demonios piden a Jesús que le permita ir a los cerdos que estaban paciendo. Y note que es muy interesante la forma de expresar la petición, cuando dice: envíanos a los cerdos. Este es el reconocimiento máximo de la soberanía del Señor sobre ellos, ya que le ruegan que su autoridad no se limite a la expulsión, sino que les conceda la autorización de ir al hato de cerdos. De ahí el uso verbal cuando dice enviar, dirigirlo a los cerdos. Sabían que el mandato para que abandonasen al poseso se había establecido y que no podían ser resistido por ellos, pero también sabían que para ir a los cerdos tenían necesidad del conocimiento del Señor. La petición formulada es concreta. No solo piden ir a los cerdos, sino que expresan también el propósito que tenían para ellos, para que entremos en ellos. Es un ruego específico cuando dice: envíanos a los puercos y déjanos entrar en ellos. Ante esta extraña petición de los demonios, cabe formularse una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué este ruego? Y también, ¿cuál era la intención de los demonios al pedirle la concesión de entrar en los cerdos? Sin duda, cualquier respuesta es mera especulación, ya que el relato guarda silencio sobre ello. Pudiera ser el deseo innato de destruir, enraizado en los demonios, procurando causar daño que pudiera, y ya que no le seguirían causando al endemoniado, los trasladarían a los cerdos. Es habitual también apreciar en los relatos de expulsiones de demonios una acción de furia contra el que habían poseído, de modo que en ocasiones lo sacudían, golpeaban y lo dejaban como muerto, mientras salían con grandes voces y alaridos. Note que el interés diabólico está en el daño que pueden causar, ya que son homicidas, como su jefe Satanás es también homicida. Juan capítulo 8, versículo 44. Es posible que los demonios, que no podían causar más daño al hombre, intentaran ahora hacerlo con los bienes que los hombres tienen. Pero tras esto está también con mucha probabilidad una planificación diabólica contra Jesús,
de modo que tocando la hacienda de los dueños de los cerdos, generaría un profundo rechazo de todos contra Jesús. Pero con todo, aunque esto pudiera ser así, también podría haber otro motivo que no nos es dado a conocer. Este texto produce un profundo aliento a nuestra alma. Note que el poder de los demonios es grande, pero reconocen que Cristo tiene poder sobre ellos. Los ataques diabólicos no alcanzarán a ningún hijo de Dios más allá de lo que el Señor permita, porque Dios mismo nos protege, estando a nuestro alrededor para defendernos. El Salmo 34, versículo 7 dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo aquel que está en comunión con Dios, el maligno no puede tocarle. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 18 dice: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El poder victorioso está en Jesús y su presencia en el creyente comunica este poder para resistir al diablo. Santiago, capítulo 4 y versículo 7 dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Además, hemos sido dotados divinamente de armadura protectora contra los ataques del maligno. Efesios, capítulo 6, versículo 11, dice: Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Viendo la realidad espiritual en que hemos sido colocados por la gracia, sentimos que Dios nos lleva en triunfo siempre en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En los ataques del tentador, en las pruebas más difíciles, en las situaciones más duras, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos, capítulo 8 y versículo 37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la ventaja de tener a Jesucristo como Salvador frente a Satanás, ya ves que son muchas. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún tú todavía no tienes a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, ahora yo te animo a que tú puedas hacer una oración de fe y repitas ahí a donde estás y di conmigo: Señor Jesús, hasta ahora he sido una persona atrapada por Satanás, pero en este momento vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Yo me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.